Continuando con el desarrollo de la aplicación web que hemos iniciado la semana pasada, en esta ocasión nos toca ya pasar a la implementación del flujo básico de cómo realizar una compra a nivel del backend. Este flujo básico aún no contará con la integración de PayPal. El objetivo de esta implementación es lograr ingresar información en la tabla que representa la compra y en la tabla que representa el detalle. Hasta ahí deberíamos llegar con ese flujo básico y también realizar las pruebas que correspondan. Pero antes de pasar a esta implementación, es importante explicarte los tipos o formas que Spring Data nos provee para poder realizar consultas. De tal manera que nos podamos familiarizar con algunos ejemplos cortos a nivel teórico y con algunas anotaciones que ya cuando pasemos a la implementación de lo que es el flujo básico de compra y también el flujo básico de cómo agregar un libro a la colección, estemos familiarizados con esta sintaxis. Así que para empezar esa explicación vamos a pasar a la pizarra y acá he preparado, digamos, un resumen que de alguna manera nos va a permitir comprender esta forma de cómo Spring Data nos facilita la vida al momento de interactuar con una base de datos. Entonces, bueno, lo primero es recordar que Spring Data JPA es un proyecto que forma parte del ecosistema de Spring Data. O sea, digamos que el proyecto general o el módulo general dentro del ecosistema de Spring se llama Spring Data o Spring Data. Y Spring Data JPA es un subproyecto dentro de ese proyecto general. Otro dato importante que también se ha venido mencionando y es importante también enfatizarlo es que Spring Data no es el framework en sí, simplemente es un módulo que abstrae cierta complejidad que nosotros podríamos tener al momento de utilizar un framework para poder realizar esas consultas hacia la base de datos. Básicamente poder enviar queries o algunas operaciones contra la base de datos. Entonces es ahí donde Spring Data JPA simplifica el acceso a la base de datos utilizando por detrás un framework y ese framework es Hibernate. Hibernate realmente es el framework que se encuentra detrás, digamos, de esa capa de abstracción llamada Spring Data JPA. Y Hibernate como framework no es otra cosa que una implementación de la especificación de Java Enterprise o Java Persistent API, o lo que se conoce como JPA, ¿ok? Entonces, son conceptos que siempre es importante tenerlos en cuenta porque por ahí te podrían preguntar. Y lo otro es que es importante tener claro la teoría. Entonces, en resumen, Spring Data es un módulo que nos permite simplificar el acceso o el trabajo con la base de datos utilizando por detrás un framework como en este caso es Hibernate. Cabe resaltar que Hibernate no es la única implementación de la especificación de JPA, hay otros más. ¿Y cuál es la labor de Hibernate? Es puntualmente realizar el mapeo de objetos Java, a tablas y también traducir las queries que nosotros podamos escribir a operaciones SQL, que básicamente esas operaciones pueden ser consultas o en todo caso comandos insert. Y por debajo del framework de Hibernate existe una API llamada JDBC, que en la actualidad en realidad en algunos proyectos podría aún seguir utilizándose. Y yo recuerdo que cuando comencé a aprender Java ya hace mucho tiempo atrás, cuando nosotros, el profesor en su momento nos explicaba la conexión de Java a una base de datos, en realidad nosotros lo que hacíamos era utilizábamos directamente los componentes de JDBC. Hoy en día, como casi todo en la tecnología va avanzando y los proyectos normalmente lo que hacen es utilizan frameworks o proyectos como Spring Data, pero en realidad por debajo de esas capas lo que hacen estos frameworks y estos proyectos de abstracción funcionan bajo JDBC. Y JDBC principalmente es el API que funciona como un puente, como un driver, que lleva esas consultas SSQL hacia la base de datos. De ahí viene la razón de por qué en tu proyecto, cuando lo has creado,
has agregado un driver de Postgre. ¿Y eso es por qué? Porque en realidad, muy al margen de que nosotros ya no utilicemos directamente los componentes de JDBC, en realidad el proyecto lo requiere. ¿Ok? Y acá te tengo una imagen. Nosotros tenemos el proyecto con Spring Boot y todo el, digamos, el componente de acceso a base de datos está conformado por esto. Spring Data, donde nos ha simplificado la configuración hacia la base de datos, hemos hecho el mapeo, pero por debajo existen tres niveles que nosotros no los vemos, digamos que no los palmamos a nivel de código, pero es importante saberlo. Java Persistent API, recuerda que esa es la especificación sobre el cual giran diversas implementaciones de framework como Hibernate, y por debajo de Hibernate utilizamos lo que es el API de JDBC. Y con eso ya se hace toda la comunicación hacia la base de datos. Otro dato también importante es por qué se dice que Spring Data es una capa de abstracción, porque en realidad lo que te brinda simplemente son interfaces. Y hasta el momento nosotros en el código hemos implementado de una interfaz llamada JPA Repository. ¿Y eso es por qué? Porque en realidad estamos utilizando únicamente el módulo de Spring Data JPA, uno de los tantos módulos o submódulos en todo caso que tiene Spring Data. Pero en realidad por encima de esta interfaz existen interfaces genéricas como el repository, el CRUD repository y un repository que tiene que ver con paginación y ordenamiento. Y por ese motivo observa que esta es, digamos, una foto, digamos, corta para que tú puedas ver cuál es la arquitectura que conforma la parte de Spring Data. Spring Data simplemente es un conjunto de interfaces, por eso se dice que es una abstracción. En nuestro proyecto, ¿dónde estamos utilizando esto? Recuerda que en nuestro proyecto nosotros lo estamos dividiendo en capas, que lo estamos evidenciando en paquetes. Ya tenemos por ahí nuestra base de datos. Tenemos una capa de service donde va toda la lógica de negocio. Y tenemos una capa donde se expone mediante recursos que son accedidos por verbos get, post, put y delete. Y esa es la capa del API. Y esta es una imagen interesante porque te permite ver, digamos, en una sola imagen, cuál es la dependencia entre estas capas. Y entre ellas está la capa de persistencia, que está conformado por lo que es el repository y las entidades. Y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo. Desde la configuración de la base de datos en el application.properties hasta la creación de los repository y la conformación de las entidades utilizando anotaciones del JPA. Y eso es data muy importante para Spring Data para que desencadene todo este trabajo que te he explicado acá, ¿no? Entonces tú le das Spring Data JPA toda esa información y él por debajo simplemente inicia la comunicación con el framework y el framework ya utiliza el puente de JDBC y hace el trabajo con la base de datos y todas las operaciones que le hemos venido dando. Entonces, en este primer video es muy importante que te quedes con esa imagen, con esa foto, y ya en el siguiente video iremos viendo a detalle cuáles son las formas o tipos de queries que yo puedo realizar utilizando Spring Data JPA. Así que te espero en ese video. Gracias.